Y la prédica se llama Gracias. Las gracias. Cicerón hablaba que la gratitud de gracias, de dar gracias, es la principal de las virtudes. En una iglesia como la nuestra y como tantas otras que puedan haber en la ciudad o en la nación o en las naciones enteras, es bueno aprender la palabra, es bueno memorizar la palabra, algunos versículos o todos. Es bueno tener estudios como la Academia Teológica, la Universidad Teológica que tenemos, estar siendo formado. Doy las gracias al Señor por todos los maestros y toda la Academia Teológica que Dios nos ha permitido tener, porque tenemos desde los preencuentros, academia de formación, escuela de líderes, tenemos escuela de levitas, tenemos escuela de intercesores, escuela de profecías, etcétera, la universidad. Entonces tenemos un amplio abanico de estudios para que nadie pueda quejarse como tantos lo hay, que siempre se quejan de lo que no hay, y cuando hay no los usan, no lo toman. Entonces, para que nadie pueda quejarse, pero ya yo llegué a este nivel y qué puedo hacer, en qué puedo más aplicar, y entonces es que no tengo campo acá y yo quiero algo más, Entonces tenemos, gracias al Señor, diversos tipos de estudios para que no nos cansemos de estudiar. Y si una vez terminaste los estudios, pues volver a empezar en otra de los niveles o en las escuelas que has recibido. ¿De acuerdo? Pero tenemos esa misión de parte de Dios de ir formando escatológicamente, hermenéuticamente a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero cuánto más o igualmente importante son algunas cosas que creyentes y creyentes de muchos años, a veces en el Evangelio, no solamente en Renuevo, sino en todas las iglesias, no han sido graduados. Y no es que se gradúan con un diploma, sino se gradúan con la bendición del Señor. Yo escucho muchas veces de creyentes que no honran a sus padres. Yo escucho muchas veces de creyentes que jamás diezman. Yo escucho muchas veces de creyentes que son mal ejemplo para los hijos. Yo escucho muchas veces de creyentes que son unos en la casa y otros en la iglesia. Entonces, ¿qué estamos formando nosotros? Una punta de hipócritas cargados de textos bíblicos y de muy expertos en las materias teológicas, pero algo que son réprobos en la vida familiar o en la vida de sociedad. Yo escucho y a veces veo muchos creyentes que la basura no llevan a los tachos en la iglesia o en la ciudad, sino los tiran en cualquier sitio. Y sus hijos ven y aprenden, y por eso tiran sus papeles o tiran cualquier desperdicio o cáscara de frutas. Y eso es también algo que nosotros como pastores y como líderes tenemos que hacer hincapié. No es que vamos a darles una escuela de urbanidad, que no sería mala, pero sí estar formando para que esa persona pueda el día de mañana ser mejores también en la ciudad, en la sociedad. ¿De acuerdo? Algo que yo escuchaba también, ojo con esto. Ahora que hemos estado en Lima y estábamos también con nuestra hija Carla y el pastor Osvaldo, y mi hija Carla nos mostraba un video de una pastora del extranjero, ¿no? Pero latina, de una iglesia también de un país latinoamericano, y que decía ella, fastidiada también, a la congregación le decía, por ejemplo, en la iglesia católica, cuando éramos católicos la gran mayoría, íbamos a misa, ¿se iban al baño? ¿Alguno conoció el baño de la iglesia católica? No, tiene su baño. ¿Para qué? Para el sacerdote, para los que trabajan ahí. Pero no es abierto para todos. Pero acá sí. Acá el pastor no termina de predicar y se hace una colita ya. Ay, que tengo que ganarlo porque si no, porque ya te orinas. No. Es que quiero salir rápido. ¿Acaso en la iglesia católica, en algunas iglesias sí, yo he visto que sí lo tenía, pero tienen un salón especializado para niños, para que los entretengan? No, acá sí lo tenemos. Pero sin embargo, a veces hay
padres de familia que tienen sus niños acá y sus niños están en la parte posterior, están malogrando las sillas, están arañándolas con piedras, están jugando en la tierra y todas esas cosas. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Saben de dónde? De que las iglesias católicas son firmes en lo que es disciplina y la iglesia evangélica muy apapachadora, muy consentidora. Yo recuerdo mucho en un tiempo que vivíamos, hacíamos los servicios en el Centro de Convenciones Conquistadores y era un salón para 500 personas, creo 400 personas, y tenía su aire acondicionado. Ujier, dígale al pastor que le baje el aire acondicionado porque estoy un poquito mal. Y el Ujier le decía al pastor, el pastor le decía, ya anda y dile al encargado de la sala del salón de recepciones. Y después otro, Ujier, dígale al pastor para que levante un poquito el aire acondicionado porque siento mucho calor, me sofoco. Y iban y les subían. Querían aire acondicionado personal y a su gusto cada uno. En la iglesia católica, ¿uno ha hecho eso? No. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Y eso es una mala crianza, ¿de acuerdo? Algo que, por ejemplo, también muchas veces se da que hay reuniones, hay cultos y muchos están dizque viendo la Biblia en su celular, pero están. Si te ha llamado el Espíritu Santo no se comunica con su celular, te habla el corazón. Y en este momento lo más importante es que tú escuches la palabra del Señor. Si es que tienes una emergencia en casa o estás en ese tema, entonces, bien, les cuento algo que un 19 de marzo del 2023, domingo, a mi esposa le estaban operando en una clínica local y yo estaba ese domingo con ella. Y yo estaba solo, ¿de acuerdo? Pero yo en ningún momento osé interrumpir el culto para llamar a alguno de los pastores o familiares a decirle, acompáñenme, porque la cosa no está bonita acá. Mi esposa casi se muere ese día, o básicamente murió y volvió a resucitar. Yo estaba en la sala de espera afuera y vi que pasaron a velocidad la enfermera llevando el resucitador, lo que le ponen el electroshock para reanimarla. Una operación que duró como 8 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Pero yo en ningún momento me atrevía a interrumpir un culto. Pero uno a veces, y eso sí era de vida o muerte, eso sí era algo serio. Por supuesto, algunos me dirán, pero pastor, ha debido hacerlo, ha debido pedir ayuda, ha debido pedir. No. Uno recibe, pero no exige. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero llegar es que tener respeto por el templo, por la casa del Señor y por un momento en el cual Dios te va a hablar. ¿De acuerdo? Veíamos que esta prédica se denomina gracias. Y vemos que Cicerón nos decía que la gratitud es una virtud. Y es no solamente la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las virtudes. Cuando Jesús anduvo por esta tierra, por este planeta, y Él comenzó a ser seguido por multitudes de personas, ¿de acuerdo? Y muchos de ellos recibían sanidades, liberaciones, milagros y prodigios. Y todos estaban pendientes de Jesús. Y entre ellos encontramos en lo que nos narra Lucas 17, que entrando a ese lugar salieron 10 leprosos. Y estos hombres leprosos, conocedores de su mal, ellos dice que se pararon de lejos, porque sabían que ellos no debían acercarse a un maestro, un rabino, un profeta.
Y ellos, por respeto a Jesús, de lejos le pasaban la voz y le decían: Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús sabía lo que estaba sucediendo, lo que estaba aconteciendo, y aún el respeto de estos hombres en medio de su desesperación por ser sanados. ¿De acuerdo? Y él les dijo: vayan donde el sacerdote y muéstrense, porque escrito estaba en la ley mosaica que cuando sucedía un hecho similar, tenía el enfermo o la persona que recibía un milagro que iba a ser sanada, presentarse al sacerdote y llevar una ofrenda de tórtolos, etcétera, etcétera, pero que el sacerdote lo confirmara lo que había sucedido en su sanidad. Y ellos van, y en camino a ellos tuvieron obediencia en medio de, ellos pudieran haber especulado o haber dicho: pero qué barbaridad. Él, en vez de acercarse, en vez de decirnos: reciban la palabra, o como Benny Hinn, aventarnos el saco para que nosotros nos caigamos y ser sanos, simplemente nos dice que vayamos al sacerdote. Hemos venido a él y nos manda al sacerdote, pero sin embargo ellos obedecieron. Obediencia, ¿de acuerdo? Obedecieron, fueron al sacerdote y en el camino fueron limpios. Pero dice, versículo 15, que uno de ellos volvió dando gloria y gracias a Jesús, al Dios verdadero, y se arrodilló tirado en el suelo a los pies de Jesús. Uno de ellos. Y el resto de los 9, y Jesús se da cuenta. Jesús sabe, miren, entre nosotros podemos chamullarnos, palabrearnos: uy, sí, disculpe, pastor, pero es que esto, pero es que aquí, pero es que allá. Y nos podemos a buscar una justificación, como decía mi abuela. Los infiernos están tachonados, están empapelados de justificaciones. Y uno, cuando es pecado, cuando es pescado en una falla, en algo que erró y se le llama la atención, uno busca: sí, tiene razón, pero es por esto, es por el otro, es por aquí, es por allá, es que me dijeron, es que me empujaron, es que me... Y comenzamos a querer compartir nuestro error, nuestra falla con otro y echarle la culpa también a otro. ¿De acuerdo? Pero encontramos acá que Jesús mismo dice: no son 10 los que fueron limpios. Jesús sabe todo. El Espíritu Santo sabe todas las cosas. Él pesa las intenciones de nuestro corazón. Si yo, por ejemplo, a uno de los que he visto que llegan tarde, cuando yo digo 10 en punto se empieza el servicio, y a uno de los que les digo: ¿por qué llegaste tarde, hermano o hermana? Yo sé que me va a sacar 1000 de justificaciones, que el tráfico, que estaba pesado, que me levanté tarde, que estaba... Mi esposa ha estado hasta el día de ayer, que le tuvieron que poner una inyección, con algunas molestias. Y sin embargo hemos llegado 9:30 y el culto es a las 10. Y yo no tenía que afinar guitarra, yo no tenía que ver la cámara, y ella tampoco. Pero estamos. Entonces, nosotros nunca demandamos lo que no hemos cumplido o lo que no cumplimos. Pero si alguno, por ejemplo, de los que llegan tarde cotidianamente, no me refiero a los nuevos que recién están conociéndonos, les digo, me va a buscar 1000 de justificaciones, y lo único que me queda es poner piloto automático y decirle: sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, sí, ya, sí, claro, sí, sigue para adelante. Al final de cuentas, no es mi problema, es problema de esa persona con Dios. Al hombre no, le podemos engañar, le podemos justificar, pero a Dios no. Y acá encontramos que Jesús, el Señor, Él se dio cuenta. Solamente uno ha regresado. Y este que ha regresado ni siquiera es de Israel, es de Samaria. Y judíos con samaritanos no se llevaban. Pero sin embargo, el único que ha mostrado respeto y gratitud al grande de Israel es un extranjero. Y muchas veces, mis amados, tristemente, hasta nuestros días se repite eso. Muchas veces en una iglesia X, agradecidos o generosos en su gratitud, a veces son algunos inconversos y no un creyente, uno afincado
en la casa que Dios te puso. Algo que de esa fecha de hace 3 años más o menos que les digo de la operación de mi esposa. Mi esposa recién se ha enterado ahora último de ello después de 3 años. Pero también mi esposa decía, y yo no lo había pensado ni lo había visto así, que si ella hubiera muerto y se hubiera quedado sobre la mesa de operaciones. Les corrían ese día, veía que corrían con más unidades de sangre y más unidades, le pusieron 7 unidades de sangre porque se desangraba. Pero ¿qué si hubiera muerto? Yo digo, ¿a qué te refieres? Yo no tenía en mis expectativas que ella moría. Yo creía que ella vivía, como que así fue. Pero ¿qué te ibas a hacer tú allá afuera solo, desesperado? Y recién me puse a pensar. ¿Saben por qué? Porque todos estaban muy ocupados en un culto. Como el paralítico de Bethesda, ¿no? Que estaban en el lago de Bethesda muchos enfermos y el lago de Bethesda estaba en camino a la sinagoga y todos pasaban en ese Shabbat a su servicio y el único que paró para ir a ver a los enfermos, Jesús de Nazaret. Tenemos nosotros que no ser tan doctrinales en la teología, en el cerebro, sino ser más agradecidos con lo que Dios pone en nuestro corazón. De que cada servicio, que cada prédica, que cada canción, que cada alabanza, que cada adoración, Señor, háblame. Señor, ¿qué quieres decirme? Y poder escuchar no con tus oíditos, con cerumen, sino escuchar con los latidos de tu corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo recuerdo mucho al pastor Quique cuando no era pastor, no era ni líder, era uno de los tantos locos más que llegaron a la iglesia. Y uno de esos primeros domingos de servicio, Quique, soltero, joven, muchacho, y siempre con un corazón muy grande. Y a veces se aparecía con algún mendigo o algún loquito que se traía. Y un día se trajo un viejito todo andrajoso y pestilente. Se lo trajo al templo que teníamos ahí, estábamos en 9 de octubre, por el Chifa, por ahí. Se lo trajo al viejito todo mal vestido, todo eso. Y en el momento de la administración, Quique lo veía que lloraba, se quebrantó y lo abrazaba al viejito. Y el viejito lo abrazaba y lo consolaba. El viejito terminó ministrándolo a él. Pero vamos al hecho que él sintió la compasión y la misericordia por el desposeído. Y siempre fue así. Nosotros en esos tiempos tuvimos, su mamá, sus hermanas tenían negocios de ropa. Y siempre, su hermana, especialmente Patti, le paraba regalando a Quique. A Quique le regalaba ropa y todas esas cosas. Y la ropa le duraba, qué sé yo, una semana era un triunfo, porque él paraba regalando la ropa que le daban, la regalaba a personas que no tenían y todas esas cosas. Tanto así que nosotros tuvimos que decirle, Quique, te prohíbo que sigas regalando ropa, porque el riesgo es que un día iba a entrar en calzoncillos al templo. Por ese corazón generoso por los desposeídos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar en lo profundo de nuestro corazón. A veces nuestro corazón estuvo un tiempo latiendo por las almas como el corazón de Dios, latiendo por las vidas, de poder ver la vida que no conoce de Dios para traerlo al evangelio, de poderle enseñar. Pero muchas veces, especialmente los que puedan tener muchos años en el evangelio, nos hemos llenado de estudios y ahora tú haces una radiografía espiritual del corazón y encuentras hojas de tratados, hojas de versículos, hojas de las cartas de Pablo, de la carta de Juan, y hojas y hojas y hojas de hojas de hojas. Pero ya no dejamos un espacio
para vivir la misericordia de Dios. El amor, y amor es dar. Y no es que le estoy hablando para que den dinero, es dar amor. Lleva implícito el dar también de ese corazón, dinero en algunos casos, o ofrenda en los templos, diezmo en los templos. Pero muchas veces cuando se habla en una iglesia evangélica de diezmo o de ofrenda, hay muchos que se les enciende el fastidio, la incomodidad, porque son roñosos, avaros, egoístas, egocéntricos, ególatras. Y no les gusta dar, y no, eso no es para mí, no, eso no está bien. Esa es la interpretación que le dan el pastor porque a él le conviene. Porque buscan justificaciones 1001, pero no acepta que no le da la gana de diezmar, y porque es un avaro, porque perdió la fe y cree que si yo tengo 10 soles y doy un sol, va a tener un sol menos. Mentira, no es que vas a tener un sol menos, vas a tener la entrada a tener 10 soles nuevamente, pero no lo creen. Nosotros tenemos que ver que muchas veces la gratitud, que es una gran virtud, y es la virtud que más la olvidamos, que no la tenemos en cuenta y no agradecemos. En el capítulo 23 de Lucas que estábamos leyendo, el versículo 48 dice que los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose los pechos. Lo que nos enseñaron en la Iglesia Católica: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por tanto ruego a Dios. Simplemente haciendo una pantomima de lo lejos, pero no perdiéndose el momento. Es como cuando, por ejemplo, a veces estamos en las calles y sucede un accidente y ahí los carros reducen la velocidad. ¿Para qué reducen la velocidad? Para chismear, para ver qué pasó, cómo se chocó, si hay sangre, si no hay sangre. Y los que están ahí de pie comienzan a tomar fotos. Se preocupan más de tomar fotos, de chismear, de informarse, en vez de ayudar. Vamos a llevarlo, ¿qué hay que hacer? Ya llamaron la ambulancia. Pero más estamos preocupados en el espectáculo y no en el doliente, no en la persona que está cautiva de un drama, de un dolor. Y aquí estamos en ese versículo 48 igualmente, que dice que estaban desde lejos viendo el espectáculo y simplemente religiosamente se golpeaban. Así, es lo que dicen los evangélicos muchas veces también. Así, el Señor, claro, el Señor grande en poder, grande en misterio. ¿Qué has hecho por el Señor tú? No, es que ya lo hizo todo, yo no tengo nada que hacer. ¿Qué has hecho por el Señor? ¿Has conquistado un alma? ¿Has conquistado una vida? ¿Le has pasado la invitación a alguien? ¿Estás orando por ese familiar que se ha descarriado? ¿O siempre en su momento Dios me mostrará? Cuando Dios me muestre, yo voy y lo traigo. ¿Eres coherente con tus diezmos y con tus ofrendas para establecer el templo? Se está trabajando y, por ejemplo, se está cambiando el toldo, se está pintando. ¿Ustedes creen que eso nos regalan? Los que lo hacen no son creyentes, y aunque fuesen creyentes, ¿qué? El material, pueden ser que pueda donar la mano de obra, pero el material cuesta. Pero no, nadie ha donado la mano de obra. Todo eso nos cuesta. ¿Y eso de dónde sale? De la misión interplanetaria que manda su apoyo. No, sale de tu diezmo y de tu ofrenda. Y tanto el que diezmó como el que no diezmó, hoy se goza de que tiene sombra sobre su cabeza a pesar del sol. Pero ¿cuánto te correspondería a ti de ese toldo bajo el cual tú te albergas? ¿Cuánto de la silla que tú estás te correspondería a ti con derecho de usarla si tú no eres diezmador, si tú ni ofrendas siquiera? ¿Cuánto? ¿Tienes derecho? Y eso es porque uno no es grato. Gracias, Señor, porque estoy apoyando tu obra para contribuir con este bien del cual yo me gozo. Gracias por ello, Dios. Y dice el versículo 49 que todos los conocidos, los más cercanos a Jesús, y las mujeres que habían seguido desde Galilea, aún ellas en un inicio estaban de lejos mirando estas cosas. Y Jesús, cansado, deshidratado, golpeado, ensangrentado, el cuerpo hecho una llaga viva,
siendo clavado en la cruz y mirando hacia abajo. ¿Dónde están los 10 leprosos? ¿Dónde están los paralíticos que levanté? ¿Dónde está el endemoniado que liberé? ¿Dónde están las multitudes en las cuales se hicieron la multiplicación de los panes y los peces y que comieron 5,000 hombres más su familia? ¿Dónde están esas multitudes? Y los dejaron solo, porque no hubo gratitud, porque mayor fue el miedo, el temor en muchos que fueron a refugiarse y esconderse. En Juan 19:25 dice que estaban junto al madero de Jesús, su madre, la tía de Jesús, mujer de Cleofas, y María Magdalena, la pecadora. Ellas tres, de esas multitudes de 5,000, de 10,000, de 20,000, de 30,000 personas que pugnaban por acercarse a Jesús, 3 a los pies de Jesús vencieron su temor, y ellas habrían dicho: si me van a meter presa o me van a crucificar por ser seguidores de Jesús, que lo haga, pero yo no lo dejo a Jesús solo. Algo que nos dice la palabra también en Filipenses 2:7. Creo que esto no se los dejé, pero anótenlo. Filipenses 2:7. Sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se anonadó en el original es kenosis. Kenosis, la palabra griega, significa que se vació completamente. Se quitó todas las vestiduras y la investidura que él podía ostentar de ser el Hijo de Dios vivo. Él se hizo igual a nosotros. ¿Para qué? Para poder servir al Padre en obediencia, y que nosotros podamos tener la oportunidad de los 10 leprosos de ser sanados, salvos. La sanidad, he dicho muchas veces, con salvación se escribía con la misma palabra. Por eso en algunas versiones dice sanidad, en otras dice salvación. Cuando Jesús también a la mujer del flujo de sangre le dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Nosotros encontramos que para que se cumpla ese propósito, el Padre tuvo que dar a su Hijo hasta la cruz. Jesús tuvo que dar la proyección de un hombre de 33 años en un futuro que podría haber hecho una familia y tener una vida como cualquier hogar. Pero Él se anonadó, Él se vació completamente para que nosotros un día, cuando estamos en un templo o en una congregación que el Señor nos llevó, ay, pero tan lejos, ya no voy. Yo no lo digo por ustedes, porque ustedes sí vienen, pero hay muchos que no vienen o dejan de venir porque consideran que está lejos. Hay pueblitos en el mismo Perú que muchas veces para un servicio, personas y familias caminan por horas para llegar al templo, 1 hora de camino, y van al templo para recibir la palabra. Pero muchas veces también, ay, es que hace calor, es que hace frío, es que hay tierra, hay que esto, hay que no, yo no me junto con la chusma, y que a mi hijito pobrecito le puede salir caracha de tal, la gente que va ahí. No. Jesús no vio la caracha, Jesús no vio los leprosos, Jesús no vio la tierra. Porque esto lo aprendió desde el vientre de su madre, que cuando esa madre estaba para parir en los 9 meses, su marido tenía que ir como familia a Belén de Judea, y ellos dijeron: vamos, y ella fue con su barriguita a punto de dar a luz, y ahora, ay, es que estoy embarazada. ¿Y cuánto tiempo tienes? 2 meses y medio, y no puedo ir al templo porque estoy embarazada. Yo lo acepto si es que está con amenaza de aborto, de acuerdo, por motivo de salud, tiene que cuidarse. Pero la gran mayoría de veces no es así. Y cuando dio a luz, ay, es que recién ha nacido. ¿Y cuánto tiempo tiene? 4 años. Pero no puedo llevarlo, todavía no. Mas Jesús no vio esas
babosadas que el hombre de hoy ve. Porque Jesús, Él fue la gratitud, Él fue la gracia del Señor para que sea transformado en gracias, Padre. Gracias por tu amor infinito. Gracias porque lo hiciste por mí. Que yo merecía estar en esa cruz, tú no. Pero gracias por lo que tú has hecho por mí. Gracias por todo. Yo siempre voy a reconocer el servicio de todo el grupo de servidores de la alabanza hasta el último mujer, cafetería. Yo agradezco eso, porque ellos hacen un sacrificio por servir a Dios y a los hijos de Dios que van a hacer uso de las instalaciones de la iglesia. Pero ellos también vienen acá cuando tú recién estás sacándote la tercera parte de las legañas de tus ojos, y ellos ya están acá orando, limpiando, arreglando, porque ellos sí saben decir gracias, Señor. Algo que yo les decía, que el Señor me comenzó a bombardear con este tema de gratitud, de las gracias. Y les digo, tanto que encontré esto de Cicerón como también de un sacerdote católico, también de un pastor que hizo una mención. Y reduciendo, porque ambos casos, del pastor y del sacerdote, decían lo mismo. Y de una pastora también encontré ayer, decían lo mismo en esencia. Y se dirigía a los padres mayores de segunda o tercera edad, y le dice: si tu hijo, si tu hija no te visita, si tu hijo o tu hija aparentemente no se acuerda de ti, no te busca, déjalo. Ora por él o por ella, pero déjalo ahí. Guarda tu dignidad, padre, madre, de no estar reclamándole, porque lo van a hacer porque le estás reclamando, le estás llamando la atención, pero no lo va a hacer de corazón. La gratitud no debe ser impuesta. Para la gratitud no debe ser nadie presionado. Lo que yo decía hace unos momentos, uno no va a ir a pedir y a pedir y a pedir. Si a uno le dan, santo y bueno, y si no le dan, santo y bueno. Y ahí quedó la cosa. Porque al final de cuentas, del Señor que es nuestro juez, como el mismo Jesús decía, no eran 10 lo que fueron y solamente volvió uno. Y cuando vuelven no le pidieron su DNI, su pasaporte, y ahí dijo: ay, tú eres de Samaria. No, Jesús supo que ese era samaritano, era extranjero. Que a veces hay extraños que son más generosos o más amorosos que el propio de su sangre, que el propio de su cuerpo. Porque la gratitud la olvidamos cuando empezaron nuestros compromisos sociales y nuestras obligaciones pertinentes que podemos traer o llevar, aún en el ministerio. Es que estoy tan ocupado con el ministerio que ya los viejos no los puedo ver, no los puedo saludar, no puedo tenerlos. Y comienzan muchas veces cuando los padres ya son abuelos o son mayores, o a veces están con problemas mentales, a rechazarlos. No, que lo lleve Juan, que lo lleve Pedro, que lo lleve Rosita, que lo lleve Manuela. No, hay que buscar un asilo, porque no, yo en mi casa no lo puedo tener. No. Yo en mi casa no, porque ya son estorbos. Pero tu padre o tu madre nunca le resultaste ese estorbo cuando tú te ensuciabas los pañales, cuando tú vomitabas en su ropa. Nunca le fuiste ese estorbo. Más que decir gracias, uno tiene que tener un corazón con una actitud de gratitud. Algo que no me quiero poner de ejemplo ni nada de eso, porque yo no era cristiano como ustedes cuando yo era joven. Pero cuando yo era joven y soltero, que muchas veces he dicho, yo tenía todas las facilidades para perderme. A los 19 años tenía un buen trabajo, bien pagado. Pude comprarme mi propio carro. Tenía todas las cosas para alquilarme un departamento soltero, vivir mi vida y hacer lo que me daba la gana. Pero no lo hacía. ¿Saben por qué? Por gratitud a mi madre. Tenía problemas con mi madre, pero nunca dejé de ver por ella.
de cuidar de ella, a pesar que ella era una mujer activa y ella trabajaba y se buscaba siempre 1000 trabajos para sustentarse y sustentarnos a nosotros como hermanos. Pero por gratitud a ella nunca me perdí, porque yo decía, mi padre, que fue un desgraciado que le hizo la vida cuadritos a mi madre, yo no voy a repetir el mal ejemplo de también complicarle a ella su ancianidad y darle trabajo y darle vergüenza y traerle problemas. Ay, mamá, que estaba con esta chica y salí embarazada, pues ¿qué voy a hacer? No, ya. Jamás. Me cuidé. Y me gustaban las fiestas más o menos, hasta ahora no me gustan. Me gustaban las chicas en demasía, me gustaban las chicas. Y podía salir con varias a la vez, pero nunca le llevé un dolor de cabeza a mi madre. Ni nunca estuve haciendo el desfile. Ay, mamá, te presento a la puchonga, esta es mi enamoradita. Y a los 2 días o a la siguiente semana, ay, mamá, te presento a Robustiana, esta es mi enamoradita. Jamás le llevé una chica a la casa, porque la casa de mi madre, humilde y lo que sea, pero se respetaba. Y mi madre me enseñó esto: de la puerta para afuera, tus amistades, pero los que son de respeto podrán entrar. Pero no me vas a traer una chica un día, otra chica otro día. No, porque eso es faltarme el respeto, me dijo. Y yo no es que fuese un cucufato o un oprimido, porque tenía sendas luchas con mi madre, de su carácter y el mío, chocábamos, pero la amaba y la respetaba y siempre la respeté. Y es el momento de darle gracias a Dios por lo que somos, lo mucho o lo poco que eres, pero tienes vida. Y si hay vida y esperanza, dice la palabra. Y estamos en el año de la esperanza. Si hay vida y esperanza, decirle gracias, Señor. Y te quiero dar las gracias por todo lo que soy, por lo imperfecto, por lo torpe, por lo necio que soy, en camino de cambiar y de mejorar para ti. Gracias porque me das esa oportunidad. Los que ayer fallecieron ya no tienen más oportunidades de cambio, o de mejorar o de empeorar. Tú sí la tienes. Y vamos a levantar nuestra ofrenda de gratitud al Señor en esta mañana. Vamos a darle las gracias a Dios por lo que tú eres. Da las gracias que esto no se compra en un supermarket, ni en Wong, ni en Metro, porque Dios te lo dio, porque Él pagó el precio en la cruz con su Hijo. Él se dio y el Hijo se kenosis, se vació completamente de todos los privilegios que podía haber Él tenido para hacerse como tú y como yo y poder morir en esa cruz, y que en un momento dijera: todo está consumado.